En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 10 hasta la 21 que corresponden al proyecto titulado Aprendo a escuchar para poder dialogar, que pertenece al campo formativo Lenguajes del libro Proyectos de Aula, cuarto grado de educación primaria. El proyecto se titula Aprendo a escuchar para poder dialogar. Pertenece al campo formativo Lenguajes y los ejes articuladores que se trabajan son la inclusión, el pensamiento crítico, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Lo que sabemos, de manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, lee el siguiente texto. ¿Alguna vez te ha pasado que discutes con tus amigos, hermanos o papás? En ocasiones es complicado ponernos de acuerdo con nuestros amigos, familiares o compañeros de clase. Eso es muy común, pero no significa que sea imposible llegar a acuerdos que nos beneficien a todos. En asamblea de aula, responde las siguientes preguntas. ¿Con quién has discutido por algo? Aquí se anotará el nombre de la persona con quien se haya discutido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema que se presentó? Anotar brevemente el problema. Ejemplo, por andar corriendo, tiro mi desayuno. ¿Por qué discutieron? Ejemplo, por el enojo de quedarme sin desayuno. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron? Platicando, me pidió disculpas y me ofreció de su desayuno. ¿Cómo hicieron para ponerse de acuerdo? Platicando con calma y con respeto. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Dibújalo. Molesto en un principio, pero luego más tranquilo. Aquí tenemos ejemplo de los dibujos. Lo que haremos. ¿Conoces el cómic o la historieta? ¿Has leído alguno? ¿Has realizado uno? En esta aventura de aprendizaje elaborarás un cómic o historieta en el cual plasmarás la importancia del diálogo en el intercambio de ideas y los acuerdos que se establecen para el bien común. Es decir, el producto del proyecto será un cómic o historieta y el tema de ese cómic será la importancia del diálogo. Ese cómic o historieta se integrará a la biblioteca del aula para crear una comicteca, en la que otros estudiantes podrán consultar y aprender sobre la importancia de escuchar, dialogar e intercambiar opiniones de forma respetuosa. Para conocer más sobre el cómic y la comicteca, revisa Nuestros Saberes, libro para alumnos, maestros y familias. En nuestro libro, Nuestros Saberes, vamos nosotros a revisar a partir de la página 16 todo lo relativo al cómic. Aquí es importante sacar las ideas más relevantes. El cómic es una historia que se cuenta mediante una serie de imágenes acompañadas o no de texto. Las historias pueden ser de superhéroes, animales, aventuras, etc. Para que nuestro cómic transmita el mensaje que queremos, es necesario considerar sus elementos. Esos elementos los revisaremos en este tema. En nuestra familia podemos crear nuestro propio cómic o historieta con la participación de todos. Los cómics narran historias combinando texto e ilustraciones. Son parte del entretenimiento de las personas y pueden ser de diferentes géneros y temas. Pueden ser de aventuras, de ciencia ficción, de comedia, de terror y más. ¿Cuáles son los elementos del cómic? Primero tenemos la viñeta. Es un cuadro que representa cada momento del cómic. Es decir, esta parte que estamos remarcando es una viñeta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 viñetas. Otra parte importante es el dibujo. Son las imágenes que representan la historia o los personajes y van dentro de las viñetas.
El código gestual. Los gestos de los personajes representan emociones y ayudan a saber lo que están sintiendo. Por ejemplo, el cabello erizado indica miedo. La cartela es la parte del cómic que cuenta el narrador. Esta se escribe dentro del recuadro, en la parte superior o al final del recuadro. Por ejemplo, si dice continuará y dice quedó sorprendida. Ejemplo de cartela, que es la voz del narrador. El bocadillo es el espacio donde se escribe lo que los personajes están pensando o diciendo. Consta de un globo donde van los diálogos y el rabillo que va en la dirección del personaje que lo dice. Para que quede más claro, aquí tenemos una imagen de bocadillo. Aquí tenemos el globo y esta puntita viene siendo el rabillo. En un cómic podemos encontrar diferentes tipos de bocadillos. Tenemos algunos ejemplos. Cuando aparecen como líneas punteadas, significa que el personaje está hablando en voz baja. Aquí tenemos un diálogo normal. Cuando aparece así, como una nube, burbujitas, significa que el personaje no lo está diciendo, sino que está en su pensamiento. Y cuando aparece con puntitas, ¿sí? Significa que el personaje está gritando. Otro elemento es la onomatopeya. Es la representación del sonido en letras. Aquí aparece esta onomatopeya que indica la explosión. Aquí tenemos otro ejemplo. El sonido del reloj o del cronómetro de la bomba. Dice tic-tac. Es otro ejemplo de onomatopeya. Otros que se ven con mucha frecuencia en los cómics son estos que aparecen aquí en la imagen. Son otros ejemplos de onomatopeyas. Las figuras cinéticas son las figuras utilizadas para representar el movimiento de figuras u objetos. Por ejemplo, las líneas detrás del automóvil representan la velocidad. Para que quede más claro, aquí tenemos otro ejemplo. Estas líneas indican que el balón va a gran velocidad. El texto consiste en la parte escrita del cómic. Se pueden usar letras mayúsculas para indicar que un personaje está gritando o letras minúsculas para un susurro. Otro elemento son las metáforas visuales. Son gráficas para expresar las emociones de los personajes, sonidos incidentales, connotaciones, etc. Por ejemplo, una bombilla en la cabeza de una niña significa que tiene una idea. Aquí tenemos ejemplos de metáforas visuales. Esta imagen del foco significa que este personaje se le ha ocurrido una idea. Esta nube gris con este rayo significa que este personaje tiene mucha tristeza. Y estos corazones indican que este personaje está enamorado. Regresamos a nuestro libro Proyectos de Aula. ¿Cómo lo haremos? De manera colectiva y siendo solidarios, anoten los nombres del alumnado en un papelito y colóquenlos en una bolsa o urna. Alguien sacará los nombres y los leerá en voz alta. Alguien más anotará el número de equipo y sus integrantes en el pizarrón. Reúnanse según los resultados con quienes trabajarán en esta ocasión. En pequeñas comunidades de aula y con ayuda de su maestra o maestro, platiquen entre ustedes sobre situaciones conflictivas que hayan podido solucionar mediante el diálogo. Después, pónganse de acuerdo en cómo realizarán su cómic o historieta. Pueden usar el siguiente planificador como guía para ello. Un ejemplo sería tema del cómic, el poder del diálogo, personajes, Alfredo, Francisco, María y el maestro José. Número de páginas que tendrá el cómic, 6 páginas. Número de viñetas por página, 2 viñetas. ¿Quién o quiénes escribirán la historia? Luis y Josefa. ¿Quién o quiénes harán los dibujos? Lucía y Pablo. ¿Quién o quiénes harán la portada? Luis y Pablo. Fecha en que harán el borrador de la historia.
17 de septiembre como ejemplo, fecha en que harán el borrador de las imágenes para su cómic. 20 de septiembre, fecha en que pasarán todo en limpio. 23 de septiembre, fecha de la entrega final y presentación en el grupo. 27 de septiembre, donde buscarán información sobre el diálogo para su cómic en Internet y en los libros de la biblioteca escolar y de aula. En sus pequeñas comunidades, revisen qué materiales necesitarán para realizar el borrador y el cómic final. Se pueden guiar con esta lista. Posibles materiales: lápiz, goma, sacapuntas, colores, recortes de revistas o libros viejos, regla para trazar las viñetas. Pero si vamos a ocupar una computadora o Internet, hay páginas web que nos facilitan hacer cómics, como por ejemplo Pixton. El ejemplo que vamos a presentar en este video lo hicimos con Pixton. Es muy fácil de manejar. También hay apps de cómics. Otros materiales pueden ser crayones, hojas de colores, fotografías, plumones, hojas blancas. Lo que necesitamos saber. De manera colectiva y siendo solidarios, comenten sobre la importancia del diálogo. Revisen el libro Múltiples lenguajes, en el cual encontrarán una lectura muy breve e interesante con el fin de orientar la investigación sobre la importancia del diálogo. En el libro Múltiples lenguajes aparece este texto que dice: somos como prismas. Comienza diciendo cómo se va construyendo la historia de las personas. Lo puedes leer con calma, de cómo nos vamos integrando como seres humanos, pero aquí lo más importante, de acuerdo al tema que nos ocupa, que es el diálogo, aparece aquí, lo voy a subrayar. Dice: cada quien puede aportar sus puntos de vista gracias a todos los lados que nos conforman. Y aparece la importancia del diálogo. Además dice: tenemos perspectivas únicas que alimentan cualquier discusión o trabajo. Además dice esto, también importante: siempre es importante escuchar las opiniones de los demás. Vienen cargadas de una historia, de un camino que nosotros no hemos recorrido. Es decir, nos habla sobre la importancia de saber escuchar durante un diálogo. Y aquí, en esta última parte, dice: aunque existan puntos de vista diferentes, el diálogo hace posible llegar a acuerdos y compromisos. Y aquí concluye ese texto, esa lectura. Después de leer eso, regresamos a nuestro libro Proyectos de Aula. De manera colectiva, observen el siguiente cómic y analicen cómo obtener información que los ayude para la realización de la historieta. Es decir, aquí vamos a checar en la siguiente historieta diferentes fuentes para obtener información. En este primer diálogo, este personaje, identificamos diccionario, Internet. En este otro diálogo, entrevista a familiares, biblioteca pública. Aquí tenemos biblioteca de aula y revistas de la hemeroteca del aula. Anotamos aquí, para que quede más claro, fuentes de información para investigar sobre el diálogo: diccionario, Internet, entrevista a familiares, biblioteca pública, biblioteca del aula, hemeroteca del aula. Para no olvidar lo que encontré, haré un mapa mental, es importante, y algunos apuntes. Un mapa mental es un esquema que nos permite visualizar información valiosa por medio de imágenes y frases breves. Es cierto, dice este personaje, lo mejor es que lleve mi libreta para hacer un resumen de lo que lea en la biblioteca o cuando entreviste a la gente. Un resumen se realiza anotando las ideas principales sobre un tema, que en este caso será sobre el diálogo.
Pues ya que nos pusimos de acuerdo, manos a la obra. Continuará, dice este cómic. Ahora es su turno de investigar. Tomen en cuenta las recomendaciones que dan los personajes de la historieta. Después de revisar todas esas fuentes de información, vamos a hacer un esquema, un mapa mental que nos permita concentrar lo más importante de esa investigación. En el centro ponemos el título del tema, que es el diálogo para la toma de acuerdos. Parte importante del diálogo es la oralidad, es decir, cuando las personas hablan, la argumentación, que es cuando hay una discusión, un debate y hay que sostener, hay que defender nuestros puntos de vista. También las actitudes que son favorables para que se dé un buen diálogo. Respecto a la oralidad, vemos que tiene diferentes aspectos. El primero de ellos es la pronunciación, es decir, cómo decimos las palabras, la gramática, que nos habla sobre las reglas, las normas para escribir y hablar correctamente, el léxico o vocabulario, que es el conjunto de palabras que utilizamos, los conocimientos socioculturales, por ejemplo, las palabras de origen indígena, que ya forman parte de nuestro español, los conocimientos pragmáticos, que se obtienen por medio de la experiencia, por medio del uso, como por ejemplo los diferentes tipos de saludos. Las acciones, cuando las personas hablan, pueden ser verbales, es decir, las acciones basadas en palabras, pero también hay no verbales, como por ejemplo los gestos o los movimientos del cuerpo. Los elementos, cuando las personas hablan, ¿no? El mensaje que se transmite, el emisor, que es el que envía el mensaje, el receptor, que es el que recibe el mensaje, también hay un código o idioma. Respecto a la argumentación, ¿qué es? La argumentación es defender una idea o postura con razones. Las finalidades de la argumentación puede ser para convencer a los demás o para persuadir, es decir, lograr que una persona haga lo que inicialmente no haría. ¿Cuáles son las actitudes que ayudan a dialogar? La confianza para expresarse, saber escuchar y el respeto. Una parte importante de un mapa mental son las imágenes que nos ayudan a clarificar la información, pero también para retener las ideas más importantes. Nos acercamos. De manera colectiva y siendo solidarios, lean el siguiente texto. En Lo que necesitamos saber, Xochitl, Canek y Nicteja demostraron algunas estrategias para realizar una investigación. Después de buscar información y de resumir o sintetizar, revisaron nuevamente la planificación vista en ¿Cómo lo haremos? Para ver los pasos a seguir. En sus pequeñas comunidades revisen las fechas destinadas para el desarrollo de su producto y consulten los materiales que necesitarán más adelante. Con su pequeña comunidad y siendo solidarios, revisen de nuevo su planificación y, de acuerdo con las siguientes preguntas, verifiquen el estado de su proyecto. Pero todo esto que se va a corregir depende de las dificultades que se vayan presentando durante el desarrollo del proyecto. Después de revisar la información y la planificación, es hora de elaborar el borrador de los diálogos y de las imágenes que los acompañarán. Pueden hacer el borrador en su libreta o en hojas blancas. ¿Qué es el borrador? Hay que recordar que el borrador puede ser un escrito o imagen que aún no está terminado, pero nos ayuda a darnos una idea de cómo se vería terminado y así hacer correcciones antes de presentar nuestro trabajo final. Es decir, que en el borrador podemos rayar, podemos tachar, podemos poner, podemos quitar antes
de llegar a la versión final. Aquí hay un ejemplo de borrador. Aquí está el título, el personaje, lo que dice. Y aquí nos damos cuenta de que incluso permite ver y corregir una falta de ortografía que aparece, de que trabajo se escribe con B y no con V. De eso se trata, hacer el borrador. Muestren su borrador a otros estudiantes de su comunidad con el fin de recibir retroalimentación sobre el contenido y mejorar su trabajo. En la revisión de los borradores deben participar los compañeros y el maestro para que vayan proponiendo mejoras al trabajo. Lo construimos. De manera colectiva y siendo solidarios, revisen que el borrador esté listo con las correcciones, tanto de ortografía como de elementos gráficos para su proyecto. Verificar que el trazo de los personajes sea el adecuado o bien, si se usaron fotos o recortes de revista, fotocómic o collage, que sean del tamaño apropiado. Al finalizar sus revisiones, es momento de pasar en limpio su proyecto en hojas blancas o de cuaderno. Corten solo las que necesiten. Consideren realizar la portada y contraportada de su cómic con algún material resistente y reciclado, como por ejemplo, cartón, puede ser de alguna caja vacía, empaques de cereal, también llamado papel caple, algún plástico para que puedan forrar y así aumentar su durabilidad. Investiguen alguna técnica de encuadernado en la biblioteca escolar e internet con la ayuda de un adulto responsable o con el apoyo de su maestra o maestro. O bien utilicen pegamento o grapas para el armado de su cómic. Una forma muy fácil de encuadernar es sujetar la portada, la contraportada que va en la parte de atrás y las páginas de nuestro cómic usando pegamento. Es fácil, seguro y muy práctico. Un ejemplo de cómo quedaría nuestro cómic. Aquí está el poder del diálogo como título. Este viene siendo la portada del cómic. Ponemos nuestro grado, grupo, los nombres de los compañeros del equipo de trabajo, que va en la portada. La primera página ya comienza nuestro cómic. Recordemos que el tema es la importancia del diálogo. Dice, Francisco y Alfredo fueron de paseo al bosque. Qué bonito es el paisaje, Alfredo. Así es, Francisco. Qué árbol tan enorme. Seguramente tiene muchos años de vida. No puede ser. Alguien taló este árbol. Eso es bueno, ya que si no se talaran los árboles, muchas cosas no se fabricarían. Pues yo no estoy de acuerdo con que destruyan la naturaleza. Cálmate. Y si mejor mañana lo platicamos en el salón de clases. En el salón de clases los amigos retomaron el tema. Buenos días, maestro José. Ayer Alfredo dijo que estaba de acuerdo con la tala de los árboles. Así es, porque gracias a eso se fabrican muchas cosas que utilizamos a diario. ¿Tú qué opinas, María? Pienso que los árboles nos dan recursos necesarios, pero igual debemos cuidar la naturaleza. ¿Cómo se puede destruir y cuidar al mismo tiempo? Dejemos que María nos explique un poco más. Se pueden talar los árboles para cubrir nuestras necesidades, pero sin excederse. Además, podemos plantar más árboles. También ayuda mucho reciclando papel y otras cosas que se obtienen de los árboles. Exactamente, plantando le devolvemos a la naturaleza y reciclando evitamos la tala excesiva de árboles. Sus puntos de vista fueron valiosos para solucionar un problema. Lo importante es dialogar con respeto. Aprovechando su interés en el tema, utilicemos el diálogo para tomar acuerdos sobre una campaña de reforestación y reciclaje donde participe toda la comunidad escolar. Y en la contraportada, podemos nosotros
poner una pequeña síntesis de nuestro cómic. Dice, este cómic pretende transmitir la importancia del diálogo para el intercambio de ideas y puntos de vista, así como para la toma de acuerdos sobre un asunto de interés general, siempre en un marco de respeto y teniendo como punto de partida el saber escuchar. Intentamos, de manera colectiva y siendo solidarios, atiendan lo siguiente. Ya estamos a punto de llegar a la recta final de nuestro proyecto. Es momento de reflexionar sobre el avance que hemos tenido y las dificultades presentadas durante el proceso. En comunidad y siendo solidarios, compartan la experiencia que han tenido hasta ahora. Tal vez sus compañeros puedan compartir algún consejo o estrategia para mejorar o concluir su cómic. Apóyense de las siguientes preguntas. ¿Qué les falta realizar? Puede ser que aún no se termina la portada o ponerle las imágenes. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta ahora? Crear la secuencia de viñetas para dar a entender el mensaje. ¿En qué podrían apoyar a sus compañeras y compañeros? En hacer los dibujos, pegar las imágenes o hacer la portada. ¿Cómo podrían mejorar aún más su cómic? Poniéndole onomatopeyas y dibujos más coloridos. Lo comunicamos. De manera colectiva y siendo solidarios, reúnanse en pequeñas comunidades de aula e intercambien los cómics elaborados. Una vez que hayan leído los proyectos, reúnanse en comunidad de aula para poder dialogar juntos sobre los resultados obtenidos. Pueden orientarse con las siguientes preguntas. ¿Los cómics hablaban sobre la importancia del diálogo? Sí, el mensaje que transmiten es la importancia del diálogo. ¿Cuál les gustó más y por qué? Las respuestas son personales, pero es importante decir por qué les gustó. ¿Qué recomendarían los demás para mejorar su trabajo? Cuidar la ortografía es un ejemplo de respuesta. ¿Dónde creen que puedan aplicar lo aprendido en la escuela o en su vida diaria? Lo podemos aplicar en todas partes. En nuestra casa al ponernos de acuerdo con nuestros familiares y en la escuela al dialogar con nuestros compañeros y maestros. No olviden integrar sus cómics a la biblioteca del aula para poder leerlo cuantas veces quieran. Revisamos la experiencia. De manera individual y sin olvidar que eres parte de una comunidad, formula conclusiones sobre la experiencia de este proyecto. Algunas conclusiones podrían ser: el cómic o historieta nos permite transmitir un mensaje de manera breve y divertida. La investigación y trabajo en comunidad fomenta la colaboración y la solidaridad. La elaboración de borradores permite mejorar el trabajo antes de llegar al producto final. Revisa lo que aprendiste a través de las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el aprendizaje más importante sobre el diálogo? Saber escuchar y exponer nuestros puntos de vista con respeto son claves para dialogar y lograr acuerdos. ¿Cómo te sentiste después de realizar tu cómic sobre la importancia del diálogo? Satisfecho y contento con todo el trabajo realizado para transmitir la importancia del diálogo. ¿Cómo podrías mejorar en tu próximo cómic? El uso de mayores recursos, tales como onomatopeyas, figuras cinéticas y metáforas visuales. ¿Cómo podrías poner en práctica lo aprendido sobre el diálogo en tu escuela, tu hogar o comunidad? Opinando con respeto cada vez que haya necesidad de construir acuerdos que ayuden a resolver una situación determinada. Por último, registra en tu cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron para realizar una historieta que promueve la importancia de utilizar el diálogo respetuoso. Ejemplos de acuerdos asamblearios: cumplir con las tareas encomendadas para beneficio de la comunidad, exponer con respeto nuestras ideas, escuchar con respeto las opiniones de los demás, retroalimentar el borrador del cómic o historieta para ir mejorando constantemente, compartir con la comunidad los productos obtenidos, aplicar el diálogo en nuestra vida diaria para discutir sobre un tema y construir acuerdos y compromisos que ayuden a resolver problemas comunes. No olvides suscribirte, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.